mayor protagonismo en el colegio médico, y que sin duda pasó de un formato de cursos a un formato de conversatorios como este. Este es el quinto conversatorio. Hubo uno de medicamentos de alto precio, hubo tres sobre atención de poblaciones vulnerables, pacientes con patología psiquiátrica, situación de calle y privados de libertad, y este es el quinto, en que ha habido participación de referentes, en los cuales el colegio médico ha logrado ser lo que queremos ser, digamos, la casa de todos los médicos, pero también de instituciones de usuarios y de otros profesionales que se dedican a temas en común como para que nos podamos juntar a intercambiar en los temas. La Comisión de Bioética también ha trabajado continuando los cuadernos en base a la temática de los conversatorios y queremos que esos cuadernos lleguen más porque son poco leídos para la riqueza de material que tenemos, que lleguen más a toda la población interesada. Están disponibles ya en la página web, pero no logramos darle el enganche, ¿eh? Si fuera un TikTok se vería muchísimo, pero bueno, hay que entrar en... y bueno, y también destacar el trabajo en temas muy, muy sensibles, en que asesoraron firmemente el Consejo Nacional, como asesoramos, bueno, yo también formo parte, fue eutanasia, la posición del colegio fue no tomar posición con respecto a eutanasia en sí, porque lo consideramos un tema en el cual teníamos integrantes de todas las posiciones, incluso antagónicas, y que debería ser un tema que lo debería resolver la sociedad o sus representantes, pero sí participamos para dar garantías a los médicos y a los pacientes en lo que sería el proyecto de ley y esperamos también poder participar en dar garantías en la reglamentación de la ley, que es muy importante. Em, y bueno, me puede quedar algo más en el tintero, una, una actividad intensa, muy productiva. Estamos cerrando los conversatorios con inteligencia artificial y a práctica clínica, que es un enorme desafío. Disculpen que no me puedo quedar, pues está coincidiendo con la sesión del Consejo Nacional que bueno, que tengo que estar ahí. Y, y bueno, así que felicitarlos a todos los integrantes de la comisión y agradecer a todos los que han participado, directo o indirectamente, con el trabajo de la comisión y en hacer posible estos conversatorios. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecerles en primer lugar que un lunes de diciembre se hayan hecho este ratito para compartir a los compañeros que están conectados por el streaming de YouTube. Contarles que era una preocupación de esta comisión abordar el tema de inteligencia artificial y bueno, como se imaginarán, para los médicos es un tema muy complejo, pero nos parecía un buen punto de partida empezar por la historia clínica, su relación con la inteligencia artificial y qué desafíos bioéticos nos plantea. Así que nos propusimos mirarlo desde diversos lugares y por eso armamos este conversatorio con este formato que tiene en principio una parte expositiva que va a estar a cargo de Daniel Mordecki, que es ejecutivo de la Agencia de Desarrollo y Gobierno y Gestión Electrónica y la Información y Conocimiento, AGESIC, y por otra parte por los compañeros de la Unidad Académica de Bioética, que en este caso va a estar el doctor Daniel Ramos y la doctora Nadia Cabral, que son asistentes de esta unidad. Y luego de estas dos exposiciones vamos a tener un panel reactivo para el cual nos acompañan el doctor Horacio Botti. Horacio es doctor en ciencias biológicas, ha sido docente en varias unidades académicas, como la de bioquímica, biofísica, actualmente está en la unidad académica de imagenología, trabaja con Big Data, es redactor del proyecto de ciencia, información y datos aplicados a la salud. La profesora Mariana Blengio, que ha sido parte de esta casa, sigue siéndolo, que es doctora en Derecho por la Universidad de la República y por la Universidad de Vigo, es magíster en Derecho y Bioética por la Universidad de Barcelona. Los currículos van a ser muy escuetos, no queremos, son todos por suerte muy conocidos, así que vamos a hacerlo breve. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigación de la ANI, directora de la Maestría de Derechos Humanos, entre otros, muchas actividades y publicaciones. Y el profesor Mauricio Cuello, que es oncólogo médico, especialista en oncología torácica y
perdón, del Hospital Germán Trías en Los Lentes, profesor agregado de Oncología Clínica por la Facultad de Medicina, es director actualmente del Instituto Nacional del Cáncer y nos va a dar la perspectiva clínica de la aplicación de la bioética porque tiene en este momento varios proyectos en curso de aplicación de inteligencia artificial. Así que les agradecemos y sin más, le damos en primer lugar la palabra. Bien. Eh, ¿Cuánto tiempo contamos? 20 minutos. Una cantidad. Eh, yo soy el más alejado de las células que hay acá, ¿no? De todo lo que tenga células, salvo que sean células del celular, por ejemplo, o cosas por el estilo. Eh, Permítanme ir para atrás a definir inteligencia artificial y el problema que estamos enfrentando. Perdona a los que tienen una noción clara por repetirme, pero es habitual que hablemos de esto y que falte la perspectiva. En 2023, la irrupción de ChatGPT trae lo que se llama inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es software capaz de generar, en el caso de ChatGPT, texto, pero también imágenes, videos y algunos otros contenidos que son, digámoslo rápidamente, difíciles de diferenciar de uno hecho por un humano. La discusión de si es muy difícil o no es muy difícil, y el test de Turing y una cantidad de cosas, una discusión filosófica que en este momento no nos interesa. Ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. O sea, porque en realidad que una máquina genere texto no tiene ningún valor para la medicina. El problema es el contenido del texto. Y eso existía antes, pero por algún misterioso motivo no era lo suficientemente relevante o no le dábamos importancia. Un sistema de inteligencia artificial, la inteligencia desde que existen las computadoras, década del 50, 60, la, digamos, la informática y la psicología cognitiva van de la mano. De hecho, en Estados Unidos, sobre todo, el, el- la caída o la bajada del conductismo como teoría psicológica dominante está vinculada a la incursión de la computación digamos, y la relación entre psicólogos, lingüistas e informáticos y la idea del cerebro como computadora, la computadora como cerebro, que es una cosa muy vieja. O sea, realmente tiene, ¿no? 70 años. Es la informática y la inteligencia artificial van de la mano. Y un sistema de inteligencia artificial podemos definirlo como un sistema que en vez de dar un resultado taxativo, da un resultado probabilístico. Si ustedes tienen un sistema de contabilidad, el sistema de contabilidad da un resultado taxativo. Eso quiere decir que si ustedes tienen dos sistemas de contabilidad y le ingresan el mismo plan de cuenta, los mismos documentos, el balance va a ser el mismo balance. Capaz que tiene las rayitas distintas, pero va a tener el mismo plan de cuentas y las ganancias o las pérdidas al final del balance van a dar exactamente la misma cifra. Y si tienen tres, debería pasar lo mismo, salvo que tuvieran errores. Un sistema de inteligencia artificial es un sistema que da un resultado que tiene una probabilidad de ser cierta. Una probabilidad. El sistema, el diseño del sistema, es inherente al diseño del sistema la incertidumbre. ¿Sí? Los sistemas de pronóstico del tiempo son en el fondo y en el frente y en el costado sistemas de inteligencia artificial. Si ustedes miran un pronóstico del tiempo y otro pronóstico del tiempo, van a tener pronósticos distintos. ¿Sí? Y lo mismo sucede con las búsquedas en Internet y lo mismo sucede con una cantidad de sistemas. Naturalmente, la medicina, lo estudié 10 minutos antes de venir acá, es una ciencia básicamente estadística, es probablemente la ciencia estadística por excelencia.
La medicina implementa una cantidad de procedimientos, no me voy a meter a decir si son clínicos o no son clínicos, de procedimientos que están basados en una experiencia estadística, probabilística, de que en este porcentaje de veces esto tiene resultados positivos y en este porcentaje de veces no los tiene o tiene ciertas complicaciones. Inclusive permanentemente tiene mecanismos para monitorear y corregir esos porcentajes y de ahí tienen que determinada práctica médica se ejecute o se lleve adelante durante inclusive décadas hasta que en un momento se determina que tal o cual condición hace que otra sea más importante. Les pongo una vinculada a mis nietos. Cuando yo tuve hijos, los nietos dormían, mis hijos dormían boca abajo, ahora duermen boca arriba. Y eso es el resultado, es un resultado estadístico. En realidad no está claro el por qué, pero hay ahora una confirmación con significado estadístico, estadísticamente significante. Entonces, lo primero que hay que decir es que los modelos probabilísticos de inteligencia artificial, no importa si el resultado es un texto o una imagen, si el resultado da 1, es muy probable. 2 es requete probable, 0 es poco probable, alcanza, no importa el mecanismo. O sea, la inteligencia artificial y los procedimientos médicos, la forma que tiene la medicina de tomar sus decisiones, son muy cercanas. Son muy cercanas. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿por qué ahora hay un fenómeno? Además, digamos, lo que sucedió históricamente con los algoritmos de inteligencia artificial era que para generar pronósticos o para dar probabilidades razonablemente útiles, se necesitaba muchísimo trabajo humano. O sea, imagínense que nos contratan a todos nosotros para hacer un modelo probabilístico de la calidad del desempeño de un hospital. Entonces, hay acá gente de ciencias de datos, o traemos, están todos los médicos, nos juntamos y decimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner algunos valores de algunas cosas del hospital y las ponderamos. Entonces ponemos la cantidad de detergente, trapos de piso, jeringas, aspirinas, antibióticos, camas ocupadas, horas médicas, horas de cirujano. Entonces, hacemos una reunión y no sé qué, y las ponderamos. Traemos todos los datos de todos los hospitales del Uruguay o de América, los procesamos, nos pasamos, se imaginan, un año haciendo eso, y sacamos un resultado, el resultado no da nada. Entonces volvemos a juntar a este comité y le decimos, mira, no da nada. Dice, lo que pasa es que el detergente no es un gran indicador. Pongamos mejor los lampazos, porque el detergente lo compran en cualquier lado y entonces trabajás y trabajás y trabajás y trabajás y al final conseguís un resultado razonable. Pero eso te da, tiene un problema que es la dimensión, o sea, necesitas un esfuerzo enorme para mezclar una cantidad de variables razonable. De hecho, hay en la jerga o en la mitología de la inteligencia artificial un principio que se llama la maldición de la multivariabilidad. Tiene una entrada en Wikipedia, que es, llega un momento en que tú empezás a agregar variables y tu ponderación empieza a ser cada vez más débil y perdés la correlación. ¿Sí? Hace unos 6 o 7 años, tratando de generar, digamos, de mejorar el traductor de Google, creo que son 4 o 5 investigadores. En realidad su hallazgo lo consideraban tan intrascendente que vieron que hay el orden, ustedes saben, el orden en el que se escriben los títulos de los papers tiene toda una jerarquía, ellos lo sortearon y lo pusieron aleatorio, están los nombres, ni siquiera es alfabético. Descubrieron una forma de hacer esto mismo exclusivamente a partir de los datos. Cuanto más datos, mejor. Es decir, en vez de ir
de adelante, ¿no? De ir, perdón, de atrás para adelante, es decir, estos son los parámetros y esta es la correlación, poner los datos y tener un sistema que genera la correlación y te dice, estas son las variables. Y en vez de tener 500 variables ponderadas, tienen 10 millones o 500 millones de parámetros ponderados. Con lo cual, en vez de tener ropa que sigue tu cuerpo, tienen un modelo que sigue cada pliegue y cada versión de tu cuerpo. Con ese modelo generaron o crearon la inteligencia artificial generativa, le aplicaron el razonamiento, es muy sencillo. Si yo les digo oriental es la patria hola, ustedes dicen tumba. Si decimos en casa de herrero, cuchillo de palo, eso quiere decir que las frases tienen una palabra que tiene una probabilidad de ser la siguiente, y ellos lo que hicieron con ese modelo de decenas de millones de variables y de parámetros, adivinar cuál es la próxima palabra que siga la frase que tú pones en el prompt. Tú pones una frase que se llama prompt, eso que le escribís a Gemini, a ChatGPT, y ellos empiezan a tirar la probabilidad de la próxima palabra. Es la cosa más tonta, de alguna manera. De atrás hay megamáquinas y millones de dólares puestos en equipamiento, gastan agua, una cantidad de cosas, pero el método conceptualmente es muy sencillo. Adivinan la probabilidad de la próxima palabra. Solamente eso. Pero generaron un mecanismo más allá del lenguaje, que a nosotros eso es marginal, yo creo que es marginal. Generaron un mecanismo para generar, para crear modelos predictivos terriblemente potentes exclusivamente a partir de los datos. Los modelos son tan complejos que los famosos parámetros son imposibles de manejar. O sea, a nadie se le ocurre empezar a revisar qué pasa con 100 millones de parámetros que hay en un modelo para modelar cómo vuela un avión o modelar cómo sigue la economía o cómo se genera una planilla de texto o cómo se genera. Pero el mecanismo siempre es el mismo. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial moderna? ¿Sí? Es una tecnología que permite, a partir de grandes volúmenes de datos, cuanto más datos, mejor, cuanto más datos, mejor, generar modelos predictivos que tienen una altísima probabilidad de ser útiles. Generar los modelos es costoso, pero ya no es prohibitivamente costoso como cuando la generación del modelo implicaba la participación de cuerpos de expertos de altísimo nivel que modificaban la ponderación de los parámetros y eran los que entendían cómo se generaba el modelo, lo que daba el costo del trabajo, no porque haya que, entienden que no es solo porque hay que pagarle a los técnicos, es por un problema de dimensión, que eso como que acota el tiempo y el esfuerzo. Esto multiplicó y generó la situación en la que estamos. Entonces, ¿qué podemos esperar, o por lo menos cómo lo veo yo desde, por ejemplo, el proyecto de salud digital eh, eh, este, este proceso ha desplazado el valor de la historia clínica electrónica del valor tradicional de la continuidad asistencial, del poder compartir los datos de la historia clínica más allá del prestador y del médico, a la posibilidad de generar modelos predictivos a partir de los datos. En la historia clínica electrónica nacional, la HCEN, hay almacenados en el entorno de 300 millones de registros, lo que es una cantidad significativa.
¿Cómo es la calidad de esos datos? Bueno, debe haber 75, 80 millones que están en PDF. Bueno, entonces lo que hay que hacer es crear un modelo predictivo que genere, a partir de lo que dice el PDF, qué diría el otro. O sea, esa es la gracia. O sea, cuando ChatGPT o Google hacen, ¿no? Dice, saca los datos de Internet. No le piden a los sitios que estructuren los datos. Van, los miran, trabajan y generan los datos a partir de ahí. O sea, no, la idea de la tarea titánica de agarrar los 300 millones de registros y corregirlos a mano es inviable, ¿sí? Tenemos también en el entorno de 70 millones de registros que tienen problemas de identificación, ¿no? El mecanismo, no me acuerdo ahora del estándar, pero el mecanismo de identificación es un mecanismo garantista que usa una cantidad de parámetros para determinar que este acto médico pertenece a esta historia clínica, ¿sí? Porque poner un dato en una historia clínica, bueno, no les voy a explicar las consecuencias, ustedes me las deberían explicar a mí. Pero de vuelta, una cosa es para atender a un paciente y otra cosa es para generar un modelo predictivo. Nosotros podríamos generar un modelo que diga, este registro pertenece a esta historia clínica con tal probabilidad, todos los que están por arriba del 97% los agregamos, los otros los descartamos y tenemos los datos. O sea, lo primero que habría que hacer es trabajar sobre los datos. Y a partir de ahí empezar, ¿sí? Mi médico, el doctor Catalá, me enseñó además que en medicina hay decenas, si no cientos de reglas muy sencillas que dicen si tú tenés esta presión arterial, este valor acá, este valor en el examen de sangre, tenés tal probabilidad tenés más de un 70% de tener un infarto dentro de 10 años y cosas por el estilo. Deberíamos aplicar esas cosas y después seguir, ¿sí? Yo creo que el desafío es transformar, digamos, tenemos ahora una cosa deseada y que está en el discurso desde, no sé desde cuándo, pero hace muchísimos años, que es decir, decirle a los pacientes, usted tiene que hacer esto porque tiene alta probabilidad de hacerlo, de que le pase, ¿no? Y empezar a invertir la rueda, ¿no? Invertir la carga de la prueba. Eh, Eso es la parte bonita. La parte no bonita tiene que ver con algunas cosas que están pasando vinculadas a la inteligencia artificial. La primera es que ustedes saben que los genios del marketing digital siempre tienen un tema que si hoy, en este instante, no te encargas de él, se termina el mundo y te vas a quedar afuera y no vas a poder seguir adelante. Blockchain, metaverso, big data, data warehousing, business intelligence, puedo seguir para atrás diciéndole y siempre es. Y 2 años después, nadie se acuerda, o sea, nadie habla, deben de haber hablado, deben de haber tenido conferencias de blockchain o conferencias del metaverso y las operaciones virtuales, una cantidad de cosas que desaparecieron. Entonces tenemos un primer problema que es esto está hiperinflado, o sea, hay una relación entre lo real y el discurso. Está hiperinflado en la bolsa de Nueva York y en Wall Street y esto no es un invento mío, no lo descubrí yo, no es. O sea, Sam Altman, que es el número uno de ChatGPT, dijo que está claro que están invirtiendo cualquier cosa que diga inteligencia artificial, trae inversiones, y que eso genera una burbuja y que esa burbuja va a reventar y que las consecuencias van a ser nefastas. Le preguntaron a Mark Zuckerberg, el uno de Meta, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, qué opinaba de lo que dijo Sam Altman. Y dijo, yo estoy de acuerdo. Nosotros invertimos 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Estamos hablando de el entorno de 2 a 3 veces el PBI de Uruguay, ¿no? Para tener una dimensión.
Invertimos 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Es muy probable que los perdamos. Pero en realidad perderse la oportunidad es peor que bla, 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 bla. O sea, estamos enfrente a una burbuja que hace ser cuidadosos. O sea, nosotros las decisiones que tomemos tienen que ser extremadamente cuidadosas para entender qué es lo que realmente, el cambio este es un cambio radical. No porque ahora podamos generar texto, que es en sí un cambio importante, sino porque podemos generar modelos que tienen muchísima predicción, muchísima precisión predictiva. O sea, nosotros podemos realmente generar modelos con trabajo que digan, esta enfermedad, esta persona tiene por encima del 90% de tener esta enfermedad a partir de los datos. Lo tenemos que ajustar, tenemos que trabajar, no es trivial, pero una vez que lo tengamos, lo tenemos para siempre. Entonces, cuando viene un paciente, revisamos su historia clínica contra el modelo y el modelo nos dice, tenemos estas cosas. ¿Ok? Entonces, esa es la parte buena. La parte mala es que en este momento es muy difícil distinguir el humo, la superchería y toda la fanfarria de que si no invertís en inteligencia artificial se termina el mundo y vas a estar obsoleto en 10 minutos con esta posibilidad de generar un cambio real en cómo atendemos a los pacientes, cómo le brindamos medicina preventiva antes de que suceda, durante y después, ¿sí? En este terreno y en muchos otros terrenos. Termino diciendo que es imperativo empezar. O sea, eh, eh, es imperativo aprender, es imprescindible aprender. Esto no va a, a- a suceder en Uruguay si el cuerpo médico o la medicina o la salud en general no experimenta y no entiende dónde están las fronteras de esta potencialidad. ¿Sí? Si nos adelantamos a discutir si tiene que hacer diagnósticos o solo pronósticos, o si puede, o si hay enfermedades o no, estamos perdiendo bastante tiempo. ¿Sí? Obviamente hay una cantidad de problemas prácticos, de derechos y éticos que hay que tener en cuenta, pero esos problemas de alguna manera que sí están discutidos, están claros, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es una experimentación cuidadosa y empezar a incorporar de la forma más cuidadosa posible estos mecanismos para que se hagan realidad. Desde el punto de vista de lo que hace a GESIC, esto implica algo que estamos conversando con el ministerio, que es eh, eh, digamos, hasta ahora la historia clínica electrónica ha sido una cuestión bastante técnico-informática sobre un contenido que el ministerio trabaja con nosotros y regula. Nosotros ahora necesitamos un nivel superior de involucramiento de las autoridades de la salud para entender qué es lo que necesitamos buscar y cómo hacerlo. O sea, no tiene sentido que en AGESIC nos empecemos a generar modelos para tratar de hacer el caso heroico, el caso épico, de que, mira, este modelo te determina con un 92% de probabilidad al cáncer de colon. Esa estrategia, eso no va a pasar. No va a suceder por más que alguien algún informático crea que se puede hacer. Necesitamos que el Ministerio de Salud Pública y los otros organismos rectores de la salud que digamos que conforman el ecosistema regulatorio junto con el Ministerio de Salud Pública ponga foco en esto. Y bueno, el ministerio tiene una cantidad de cosas en las que pone foco, que no son pocas, y estamos trabajando con ellos para ver cómo se genera. Pero lo que es claro y definitivo es que la oportunidad de predecir cualquier tipo de evento médico es una probabilidad real. No,
no la probabilidad de que vamos a poder prever todo, sino que tenemos que aprender, pero hay una cantidad potencial enorme de eventos médicos y de situaciones, de enfermedades, de pronósticos que nosotros podemos prever con razonable certeza, que eso da mucho trabajo, pero que después que lo hacemos bien, lo tenemos y lo tenemos para siempre, que eso tiene el potencial de cambiar la calidad de la asistencia médica que le damos y le brindamos a los uruguayos, y que con, con mesura y con muchísimo cuidado, siendo más conservadores que osados, debemos empezar a experimentar y a probar ahora, entendiendo que tenemos que aprender. Esto no se aprende en los libros. Esto, digamos, hay que estudiar los libros. Esto es como cocinar. No importa cuántos libros de cocina leas, todavía no sabes cocinar. Hasta que tú no cascas el huevo en el borde del sartén y lo pones, no estás aprendiendo realmente a cocinar. Nosotros tenemos que tirarnos al agua y empezar a hacer. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra. ¿Esto está prendido o no? Sí. Bien. Bueno, ¿me escucha? Un poquito más. Ahí capaz. Bárbaro. Bueno, a nosotros nos invitaron obviamente a poder charlar de estos desafíos bioéticos no vinculados con la historia clínica y con la inteligencia artificial. Bueno, van a ver que la presentación, quienes estuvieron en la última charla que también nos invitaron, que fue sobre inteligencia artificial, sigue la misma estética y tiene como algunos puntos en los que me voy a reiterar. Pero bueno, queríamos, eh, para poder capaz cumplir con las expectativas, porque también a nosotros nos generó algunas dudas, bueno, ¿qué quieren que digamos? Este, vincularlos con algunos aspectos que hacen al registro clínico, ¿no? En la atención a la salud. Algunos de los... ¿Esto anda? Ahí. Algunos de los puntos que nosotros vamos a recorrer están vinculados con unas propuestas, no sé si salen en la pantalla, este, mm, con unas propuestas que traen algunos autores de un análisis bioético, ¿sí? Frente al uso de inteligencia artificial en salud. Este, mm, Ellos van a proponer los principios de la bioética, los principios clásicos, y van a especificar concretamente qué cosas de esos principios hacen, ¿no? A este análisis. Van a plantear también algunas preocupaciones éticas que nosotros compartimos. Bueno, una de las cosas que me parece capaz es obvio, pero en la unidad nos preocupa poder también darle una mirada interdisciplinaria a estos problemas. Y bueno, la conformación de la unidad también permite darle esa mirada, porque no todos venimos del palo de la medicina. Entonces poder dar cuenta de estas preocupaciones a partir de esas múltiples miradas también nos sirve para pensar estos problemas. Ahí están simplemente los titulares, pero algo vamos a decir. Después sí, bueno, nadie va a hablar más que nada los aspectos vinculados a historia clínica, y un cierre con la Declaración de Montevideo, que me parece que es un antecedente local latinoamericano y que recoge valores y principios que consideramos que son insustituibles para pensar estas cuestiones vinculadas al uso de inteligencia artificial. Y bueno, no, estoy haciendo cosas y no sé qué... Ay. No es mi idea definir lo que es la inteligencia artificial, pero sí traer que, que bioticistas que trabajan en este tema entienden que la definición eh, clásica de inteligencia artificial dada a los 50 es una definición que es una afirmación contrafáctica, porque al entender que una máquina pudiese emular un comportamiento que uno pudiese llamar inteligente, no hace de la máquina algo inteligente, ni siquiera lo hace como algo homologable al pensamiento humano. Entonces, tener esos
puntos de partida, al menos como para poder pensar, bueno, efectivamente entonces, ¿qué hace la máquina? Este, nosotros hemos también criticado mucho desde la unidad esta cuestión del uso del lenguaje para llamar a algo inteligencia artificial cuando eh, ninguna tecnología podría catalogarse como inteligente, y que no hay nada que exista en el mundo que pueda llamarse inteligencia artificial porque lo entendemos como un oxímoron, porque la inteligencia es algo de los seres vivos. Este, entonces, estos dos autores, Luciano Florida y Josh Coles, que son filósofos. Luciano Florida es filósofo italiano y se dedica sobre todo a la ética de la información. Pero particularmente él encuentra en los principios de la bioética un punto em, en común de muchas de estas declaraciones y guías internacionales, europeas, norteamericanas, que reivindican algunos de los valores que clásicamente, de los que ha trabajado la bioética para la aplicación de cualquier tipo de tecnología, encuentran que la inteligencia artificial no es excepción. Ellos van a entender que en realidad parte de valores comunes, ¿sí?, que ya damos por válidos para la relación clínica, como son el principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía y de justicia. La beneficencia entendida como aquel deber profesional de aportar el bienestar, ¿sí?, a los pacientes y las pacientes. El principio de no maleficencia en esta idea de no causar daño, de no exponer a riesgos. El principio de autonomía, acá el principio de autonomía entendida como a brindar la posibilidad de que las personas puedan tomar decisiones clínicas de forma autónoma. Y el principio de justicia, entendida la justicia en un sentido de equidad, ¿no? De acceso justo a los recursos en salud. Lo que sí aportan estos autores es esta idea de que los sistemas de inteligencia artificial deberían cumplir con un cierto estándar de transparencia, ¿sí? Ellos lo resumen como en este principio de explicabilidad, pero en un análisis que ellos hacen de la literatura, en 2019 fue el trabajo en el que ellos establecen encuentran estas categorías, ¿no? Transparencia, responsabilidad, inteligibilidad. Ellos dicen que en general lo que ellos encuentran es que hay algunas cuestiones vinculadas a que una porción de sujetos conoce, ¿no?, del desarrollo de estas tecnologías, pero en realidad para cuando se quiere comercializar con estos sistemas, cuando se pretende que las personas accedan a estos sistemas, la gran mayoría no conoce qué hacen. Entonces ahí es donde el principio de explicabilidad da cuenta de que en realidad las personas, si vamos a acceder a alguna tecnología, deberíamos tener alguna idea de qué es lo que hacen. Este, y bueno, allí se dan en dos sentidos esto, darse cuenta, ¿no? Por un lado es entender qué hace y por otro lado dar cuenta de quién es responsable de eso que hace. Por lo general se hace como esta pregunta, bueno, pero ¿quién es responsable de la decisión que toma un sistema de inteligencia artificial? Es una pregunta que a mi entender ya es retórica a esta altura, porque lógicamente siempre es responsable el clínico que indica, ¿no?, la realización de un estudio que en este caso implique algún tipo de sistema de inteligencia artificial. No sé, Nadia, si quieres comentar algo de clínico. A ver. Bueno, entonces nos ponemos a pensar en la historia clínica. ¿Qué aspectos o qué análisis debemos hacer o que podríamos hacer del uso en el registro de la historia clínica? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo importante de la historia clínica, qué es lo importante de este documento que se va a generar a partir de nuestra práctica. Lo primero que tenemos que pensar es que ya a nivel normativo y del código de ética del colegio, se establece que existe un derecho, además de un deber, de escribir el acto médico, ¿sí? Y que además ese registro va a quedar en custodia del médico que la escribe o de la institución a la que pertenece el médico. Entonces, nosotros lo que tenemos que plantearnos es, o lo que podríamos plantearnos es,
cuál es la implicancia o cuál es la importancia que tiene este registro y qué aspectos debemos considerar a la hora de pensar qué vamos a hacer con estos datos. En principio, pensar que existe una regulación en la Ley de Protección de Datos Personales y que identifica a estos datos como datos sensibles, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con datos de salud son datos que contienen una información que es sensible y que es confidencial. Entonces, la utilización de estos datos tenemos que partir de la idea de que para su tratamiento van a requerir el consentimiento expreso escrito del titular de esos datos. Nosotros además trajimos ahí, ¿cuáles son los fundamentos, además de la regulación normativa, cuáles son los fundamentos que se tienen para la regulación de estos datos? Bueno, tenemos la privacidad como derecho humano, ¿sí? Que protege la autonomía personal y la dignidad de las personas, la intimidad, esto que regula lo que es la intromisión no deseada de otras personas en el espacio más íntimo de nuestra vida, ¿sí? Sin nuestro consentimiento. La confidencialidad que implica esto, de que todo aquello que pertenece al ámbito de nuestra intimidad, bueno, debe tener carácter confidencial y debe tener algunos requisitos que debemos tener para manipularlos, ¿no? Para trabajar con ellos. La integridad como derecho fundamental, ¿sí? La integridad física, psíquica y moral. Y bueno, lo que tiene que ver con la autodeterminación y la autonomía de la persona en las decisiones sobre su propia vida y quienes tienen acceso a los datos de nuestra vida. ¿Sí? Esto como fundamentos éticos. Pero entonces, ¿qué es la historia clínica? Además de ese registro, ese cúmulo de datos que vamos incrementando a lo largo de la vida del paciente. Nosotros le propusimos para analizar un concepto o extractos de un relato de lo que es la historia clínica de Germán Rojas Layola, y que dice: la historia clínica es el documento esencial del aprendizaje y la práctica clínica. No es un simple relato ni la descripción de la enfermedad aislada. Comprende además el comentario y las consideraciones que hace el médico al terminar de analizar el enfermo y valorar los datos recogidos según su criterio. Durante la elaboración de la historia clínica se recaba información que permite comprender a la persona con la que se trata. ¿Por qué trajimos estos fragmentos? Porque nos parece que desde el punto de vista de la bioética se abren varias dimensiones de análisis, ¿sí? Cómo entender a esta historia clínica más allá de la regulación que tiene. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que no es solo un instrumento técnico, ¿sí? Sino que es un documento esencial y que además no es un registro neutral, ¿sí? Que es un registro vivido de la vida del paciente y de la relación que tiene con su médico tratante. Entonces, en este espectro o estas dimensiones de análisis que podemos hacer, decidimos marcar algunas que nos parecía que a partir de este concepto, de este análisis de lo que es la historia clínica, nos podía mostrar algunos enfoques de acuerdo de la perspectiva que nos pongamos. Entonces, primero, como herramienta para el respeto de la autonomía, la implicancia del registro en la historia clínica nos trae primero lo que es la escucha activa de la persona que tenemos frente y además lo que va a quedar en la historia clínica va a ser el reflejo de esa interrelación y de lo que surgió a partir de esa interrelación. Además, como la historia clínica está regulada como un derecho del paciente también, le va a permitir a él que quede una constancia fiel de lo que sucedió y de lo que ha sido su historial de salud, ¿sí? Que le permita entender, que le permita tomar decisiones con toda la información, ¿sí? Que le permita analizar y poder hacer una segunda consulta. Además, otro aspecto que veíamos que tiene que ver con el espacio narrativo y relacional. Desde el punto de vista de la medicina narrativa y de la bioética relacional, lo que nos permite esto es que el médico, el profesional,
deba tener una escucha activa, deba comprender lo que es el contexto, los valores, no sé, la historia, todo lo que tiene que ver con lo contextual del paciente y que no sea simplemente una interacción biomédica o de aspectos que tienen que ver estrictamente con la salud y puntualmente en ese momento preciso y deje de lado todo lo que ese paciente o esa persona trae de su vida, ¿sí? Cuestiones que tengan que ver con el contexto circunstancial que esté pasando esa persona, ¿sí? Todo esto eh, a partir de algo mecanizado se pierde, ¿sí? No quedaría reflejo de todo esto que nosotros podemos percibir y que solo podría atribuírsele a los seres humanos esa capacidad de detectar, de repreguntar, de contextualizar, de traer la historia del sujeto y de individualizar, ¿sí? Otro enfoque que veíamos es como herramienta que forma el carácter del profesional. En este punto lo que nosotros veíamos, o este enfoque, este análisis que podíamos hacer, tiene que ver con, bueno, cómo, cómo es esa escucha, qué hacemos con esa escucha, ¿sí? ¿Qué lugar le damos a la voz del paciente y qué tipo de plan de cuidados vamos a aplicar? Si es meramente teniendo en cuenta sintomatología, teniendo en cuenta el aspecto únicamente biomédico, o si queremos ir un poco más allá y que este intercambio genere otro tipo de relación médico-paciente, ¿sí? Y como instrumento de humanización, esto que venimos en este cúmulo, esta sumatoria que venimos analizando el registro de la historia clínica, en esto, bueno, entender que tenemos una persona, un individuo, con un contexto de vida, con determinados valores, con determinada historia, y este intercambio este registro como derecho del paciente tiene que ser lo más fiel posible a ese intercambio humano, ¿sí? Que en el supuesto o en la situación de incorporar inteligencia artificial, esto podría perderse o al menos, en el mejor de los casos, no reflejarse fielmente a lo que implica la relación. Nos propusimos con los compañeros de la unidad, bueno, empezar a identificar qué aspectos podríamos encontrar como positivos para lo que tiene que ver con la escritura, sentarnos a escribir, sentarnos no porque yo soy abogada, pero digo, el médico sentarse a escribir la historia clínica. Bueno, los compañeros empezaron a intercambiar qué tiempo se tiene durante la consulta o después de la consulta para hacerlo, qué tiempo se tiene o qué importancia tiene cuando estamos ante una alta médica. Bueno, entonces empezamos a ver si existe beneficios que tienen que ver con la celeridad, bueno, con aspectos de mejoramiento de escritura, pueden haber varios. Pero bueno, nos pusimos a pensar puntualmente qué beneficios trae sentarse a escribir la historia clínica. Bueno, y ahí detallamos algunos, que fue como un intercambio y todos empezamos a tirar ideas y bien, bueno, claramente el enriquecimiento del lenguaje técnico profesional, ¿sí? El desarrollo de la terminología médica adecuada y precisa, y otros más, pero por ejemplo, alguno muy para resaltar, el leer a otros profesionales y dialogar reflexivamente, son cuestiones que son bien humanas y que vemos que todo aquello bueno que puede traer o todo beneficio, todo lo positivo que podamos ver en el uso de la inteligencia artificial en estos aspectos, bueno, cuestiones que son bien humanas parecen tener un peso ponderante y realmente que justifica el sentarse y hacerlo humanamente este trabajo. Aprender datos del paciente, fortalecer el equipo de trabajo, cuestiones que tienen que ver con, bueno, resaltar la voz del paciente, la escucha activa y el intercambio, que eso quede reflejado después en los datos que se incorporan. ¿Qué cuestiones vemos que pueden ser, que pueden ser negativas o qué riesgos podemos correr
en el uso de la IA para lo que es la historia clínica. Bueno, vimos varios, principalmente esto que tiene que ver con estandarizar datos y que sea un cúmulo de datos, una colección de datos sin identificar individualidades, ¿no? Entonces, la dependencia tecnológica y la posible disminución de lo que es el juicio crítico y la autonomía del profesional, ¿sí? Con todo esto que veíamos del contexto de la persona que tenemos frente, del paciente, decisiones automatizadas, ¿sí? Que no respeten adecuadamente lo que es la autonomía del paciente, en este sentido de qué datos estamos nosotros subiendo o proporcionando a un sistema que además después vamos a ver bueno, qué control podemos tener sobre eso que subimos, ¿no? Y hacia dónde va y qué pasa con eso. La estandarización de expresiones, como decíamos, borrando la voz del paciente, reducir la riqueza narrativa, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la información contextual. En esto de los sesgos algorítmicos, lo que tiene que ver con las interpretaciones distorsionadas del cuadro del paciente, ¿sí? La confianza ciega en que el resultado que vamos a tener, como decía el antecesor, bueno, que hay probabilidades y que hay cuestiones que terminan la oración, pero bueno, ¿qué confianza tenemos en relación a eso? Y pensar sobre todo que, bueno, que la IA es una herramienta y que la podemos usar, tenemos que ver cómo se puede usar, pero sobre todo tener presente en el diseño de esa herramienta que debe tener como objetivo no dañar al paciente, porque estamos trabajando con datos que tienen una particular regulación. Y finalmente, en relación a lo que venía adelantando de la privacidad y la seguridad, la situación en que quedan esos datos, ¿sí? La vulnerabilidad de accesos no autorizados y la confiabilidad de los sistemas a dónde van a parar. Además de qué responsabilidad legal, qué implicancias éticas tiene a dónde van esos datos y la responsabilidad que tenemos de proteger esos datos, ¿sí? Y bueno, a partir de este análisis entonces nos preguntábamos o reflexionábamos qué cuestiones podemos tener en cuenta a la hora de escribir las historias. Y nos poníamos a pensar, bueno, qué responsabilidad ética asumimos cada vez que escribimos o que dejamos de escribir una historia clínica y cómo cambiaría nuestra práctica si pensáramos la historia clínica no solo como un registro, como decíamos, sino como un acto de cuidado y de respeto. Y bueno, y por ahí fue nuestro análisis de qué implicancias tiene este uso de la IA al volcar en un sistema datos que tienen la relevancia que comentamos. No terminó. No, alguno de estos problemas éticos, retomando de los análisis que hacen bioeticistas frente al uso de inteligencia artificial, son estos riesgos que mencionaba al comienzo de la presentación, ¿no? Riesgos epistémicos que están dados bueno, de qué formas rinden un cierto resultado los sistemas de inteligencia artificial, cómo deciden. Después los riesgos normativos que tienen que ver con esto de, bueno, cómo se regula. Y por último, riesgos generales que están vinculados sobre todo a la trazabilidad de la información, ¿sí? Algunos de los trabajos que se han preocupado por encontrar información actualizada encuentran algunos de estos hallazgos en trabajos. Esto es una revisión sistemática hecha el año pasado de artículos publicados, indexados en PubMed y en Scopus, y ellos encuentran que dentro de las preocupaciones que ellos catalogan como epistémicas, encuentran que hay evidencias con tres tipos de dificultades. Evidencias que son inconclusas, evidencias que son inescrutables y evidencias equívocas o erróneas que pueden de alguna forma generar un daño, exponer un riesgo o generar dificultades en la interpretación de un determinado resultado. Por ejemplo, el caso de la evidencia inconclusa, se pone el ejemplo de los smartwatch y
las lecturas que hacen del pulso radial vinculado al posible diagnóstico de una patología cardiovascular, una arritmia. Ahí pone ese ejemplo. Después, con lo que refiere a evidencia inescrutable, se trae el ejemplo de aquellos sistemas que no pueden dar cuenta, por ejemplo, de cómo priorizan a los pacientes frente a determinadas decisiones clínicas, frente a determinadas recomendaciones. Este, Específicamente, en este caso, se menciona, bueno, por ejemplo, que los resultados no podrían dar cuenta de cuando la decisión verdaderamente la toman porque el algoritmo da cuenta de un resultado correctamente realizado de un bug, ¿sí? O de un error en la aplicación del algoritmo. Y por último, la evidencia inconclusa. Acá trae el ejemplo del sistema Watson utilizado en oncología. Esto no se ve nada porque está muy chiquito, pero, pero bueno, que hay algunos diagnósticos realizados por imagen que, que en realidad simplemente están dando una alucinación de lo que observan en una imagen radiológica, por ejemplo. Después las preocupaciones normativas están vinculadas a esta cuestión de resultados injustos y de efectos transformadores en las personas. Con respecto a los resultados injustos, básicamente son todos aquellos resultados que puedan ser discriminatorios, ¿sí? En algún sentido, por algún sesgo, por determinadas características de los pacientes. Y los efectos transformadores dan cuenta de que muchas veces las recomendaciones de inteligencia artificial nos hacen verdaderamente pensar que tenemos los problemas que nos dice la inteligencia artificial y no un criterio clínico dado por un ser humano. Y eso puede tener efectos perjudiciales para las personas porque también horadan la confiabilidad que tienen las personas en el sistema de salud cuando se generan errores, ¿no? Cuando se dan recomendaciones equivocadas. Y por último, los problemas de trazabilidad que, bueno, están dados por esto que explicaba eh, Daniel recién, porque muchos de los sistemas de inteligencia artificial son diseñados para no saber qué ocurre adentro del sistema. Y eso es un problema que está desde que pienso, si yo fuese programador de un sistema de inteligencia artificial, me debería preocupar eso. El tema es que ya estamos en una instancia del camino que ya hay tantos sistemas desarrollados bajo este modelo de caja negra que justamente no dan cuenta de que eh, generar o seguir desarrollando sistemas bajo ese modelo es problemático, porque no podemos dar cuenta de muchos de estos aspectos que están regulados en nuestra normativa, como tiene que ver el derecho que tiene la persona a saber, ¿no? Cuál es la información que se ingresa en un sistema, qué ocurre con esa información, cómo se asegura mi privacidad, que estos sistemas no pueden garantizar. Hay uno de los trabajos que incluyen en esta revisión sistemática que a mí me pareció muy interesante, que hablan de un derecho a la privacidad decisional, que sería, por ejemplo, el tener derecho a que, por supuesto, el profesional me informe, ¿no? Que mi información clínica va a formar parte de un sistema de inteligencia artificial. Yo debería saber con qué finalidad, qué va a ocurrir con la información dentro de ese sistema, e incluso si no pudiera saber eh, qué ocurre dentro del sistema, bueno, que como paciente que al menos me brinde la garantía de que esa información verdaderamente da cuenta de lo que me está ocurriendo y que no sea eh, una alucinación, un error del algoritmo, cosa que lógicamente es muy difícil de contestar para un profesional de la salud que no sabemos cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial porque no somos ingenieros. Ahí hay una cuestión que es de formación. A no ser obviamente que acá hayan médicos e ingenieros a la vez, no sé, pero en general no, eso no suele ocurrir, no digo que no ocurra. Pero bueno, uno de los problemas es este, el problema de privacidad no debe abordarse como un tema de propiedad de datos, simplemente. Porque el tema de la propiedad de los datos ocurre también para otras tecnologías digitales, no solo para la inteligencia artificial, ¿sí? No como un problema económico, sino como parte esencial de nuestra identidad. Por esto mismo, porque lo que busca la inteligencia artificial es encontrar patrones, ¿no? Eh, no, esa personalización a la que se alude por lo general cuando se habla de sistemas de inteligencia artificial no es tal. Lo que busca la inteligencia artificial es estandarizar, predecir, encontrar patrones y darte algo. Eso no da cuenta de un montón de otras cosas que ocurren en la asistencia y que después quedan registradas en la historia. Esto es simplemente como para presentar la Declaración de Montevideo
La Declaración de Montevideo recoge un montón de valores pluralistas, latinoamericanos sobre todo, que van también muy en línea de lo que nosotros siempre trabajamos, que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, en la que se toman muchas cuestiones que son, por ejemplo, que para Latinoamérica sería muy necesario que la inteligencia artificial dé cuenta de los valores propios, ¿sí? De los valores locales. Por lo general importamos sistemas de inteligencia artificial que son desarrollados de los países centrales y no damos cuenta de que muchos de esos sistemas están diseñados para poder responder a problemas de esos lugares. Y bueno, este, me quedo con esta frase que es con la que cierra la Declaración de Montevideo, que me parece muy sustantiva, que es que no hay valor social en tecnologías que simplifican tareas a unas pocas personas, generando alto riesgo para la dignidad de muchas otras, limitando sus oportunidades de desarrollo, su acceso a recursos y sus derechos. Esto aplica eh, a toda forma de tecnología, pero la inteligencia artificial también. Y bueno, por acá quedamos. Bueno, está bien. A los integrantes del panel reactivo, a Horacio en primer lugar, después a Mauricio y por último a Mariana, que nos den su opinión sobre lo expresado por los compañeros. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches, casi. Gracias por la invitación. Me gustaría aclarar la perspectiva desde la cual voy a comentar algunas cosas o hacer algunas reflexiones. Soy médico, me dedico a hacer investigación en la Facultad de Medicina. Me gusta mucho la docencia y, bueno, doy clases a estudiantes de tercer año que hacen sus primeras armas en investigación. Y formamos un espacio de trabajo que se llama Área de Investigación, Innovación, Extensión y Desarrollo Tecnológico, que es un área que es incipiente. Por otro lado, colaboro con un grupo de investigadores brasileños que tienen mucha energía, están trabajando muy bien en Big Data y encuentro que hay algunos aspectos de cómo ellos trabajan que nos pueden servir a los uruguayos, que somos muchos menos, que nos pueden servir de aprendizaje. Y bueno, lo que quisiera plantear como para discutir, quizás para empezar, sería, bueno, ver la historia clínica electrónica como digamos, como un espacio de gran potencialidad y de grandes desafíos para todas las disciplinas, ¿no? Creo que uno puede, primero debo reconocer que es importantísimo el diálogo entre distintas formaciones y entre médicos, entre ingenieros y abordar el problema de la ética en la investigación hoy en día es abordar un problema distinto del que se abordaba hace 50 años o hace 40 años, ¿no? Es distinto. Entonces, creo que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿en qué aspectos la inteligencia artificial o las tecnologías de la información y la comunicación han ido cambiando la forma en que nos convivimos, la forma en que se practica la medicina, la forma en que los pacientes ven su propia historia clínica electrónica, ¿no? No hace falta nada para que los pacientes puedan analizar sus historias clínicas usando inteligencia artificial y tener reinterpretaciones de eventos o interpretaciones de la historia completa, por ejemplo. Eso ya está totalmente disponible. Entonces, digo, los desafíos que se nos presentan son múltiples. Y quiero presentar la cuestión, digamos, del uso de grandes cantidades de datos que están disponibles en la historia clínica electrónica para hacer investigación y sobre todo para responder una cuestión que me parece que es importante, digamos, que se mencionaba en la última frase esta de la Declaración de Montevideo. Yo quería hacer énfasis en un aspecto que es, digamos, que es el siguiente. Eh, la no utilización de los recursos que están hoy disponibles para hacer investigación e innovación y para mejorar la calidad de la atención, el no usarlos es una responsabilidad ética también. O sea, tenemos hoy la responsabilidad de, teniendo todos los recursos que tenemos,
hacer lo mejor que podamos. No utilizarlo iría como produciría daño social, básicamente, y nos enfrentamos a una discusión bastante compleja, donde no nos podemos cruzar de brazos y mirar al otro, digamos, con una perspectiva demasiado resguardada en lo previo. Y creo que, bueno, tanto la Facultad de Medicina como la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, tienen una enorme responsabilidad en todo esto. Por ejemplo, me gustaría que la Facultad de Medicina tuviera un espacio y que el Colegio Médico fuera un espacio dinamizador para cambiar la forma en que vemos la investigación, eh, verla un poco más cercana a la innovación, pensar que los sistemas de información que nuestro país tiene disponible y que va a tener en el futuro tienen que ser sistemas que sirvan para aprender continuamente, y eso trae enorme cantidad de nuevos desafíos. Me gustaría, por ejemplo, que en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, existiera un comité de ética e innovación, lo que está en el DEVE, en la Facultad de Ingeniería. Me gustaría que pensáramos una nueva regulación de la ética de la investigación en nuestro país, que tuviera en cuenta ese vínculo cada vez más fuerte y más dinámico entre investigación e innovación. Y creo que todo eso no se puede hacer, digamos, desde perspectivas, digamos, demasiado, digamos, eh, digamos, atadas a lo que eran los problemas éticos del pasado. Que la gran mayoría de ellos van a seguir estando esos problemas, pero también hay problemas nuevos. Y bueno, yo corto por acá para plantear esa cuestión, digamos, de cómo desde, por ejemplo, AGESIC o la Facultad de Ingeniería y demás, la Facultad de Medicina, los médicos, los ingenieros, tenemos todos en común ese desafío. No es un desafío que podamos abordar por separado los ingenieros por un lado y los médicos por otro. Cualquier tipo de planteo así me parece que no sería justo con la complejidad del problema. Muchas gracias por la invitación. No sé si va a ser muy reactivo porque estoy muy cansado, pero intentaré. Este, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Yo la veo así. Tengo que declarar el conflicto de intereses, que yo soy un profundo defensor de la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta que cambia las posibilidades de ayudar a los demás. No me gusta nada la frase final esa de que unos pocos que lo entienden, pues no me acuerdo cómo terminaba, pero ya la vi dos veces y la segunda vez me gustó menos que la primera, pero creo que es una posibilidad de realmente ayudar y cambiarle la vida a mucha gente. Y me parece me gusta que se haya renovado toda esta discusión desde el punto de vista bioético en este momento, cuando aparece como nuevo elemento que es la inteligencia artificial, pero todas estas cosas que se plantean para la inteligencia artificial ya existen para el diario accionar espantoso de las cosas que hacemos los humanos en la medicina, ¿no? Yo no sé si ustedes leen a menudo historias clínicas, pero la historia clínica hoy no cumple con ninguna de esas cosas que ponemos nosotros. Tenemos que discutirlo para los humanos también, no solo para la inteligencia artificial. Y a lo mejor nos ayuda a mejorarlo. Tenemos tremendos problemas de acceso. Yo creo que la gente que busca resolverle cosas a los enfermos. Le voy a contar un ejemplo de inteligencia artificial aplicado al Uruguay. En el Uruguay el cáncer de pulmón hay 1.500 casos al año, de los cuales hay 150 o 120 personas que tienen una mutación del EGFR, para el cual el Fondo Nacional de Recursos financia el tratamiento hace 14 años. De esas 150 pacientes por año, acceden solo 30 enfermos, porque es muy complejo buscar la mutación, porque tenemos pocos cirujanos de tórax, porque la fluoroscopía en el Uruguay está limitada al sector privado, porque la anatomía patológica tiene dificultades, un montón de factores. Nosotros tenemos un proyecto que lo que buscamos es lograr predecir qué tumor puede tener la mutación analizando la imagen tomográfica. Nos está yendo muy bien. ¿Con quién lo hacemos? Con un grupo de ingenieros, porque ¿en qué tenemos que trabajar? En que esa conjunción para entender mejor entre los ingenieros y los médicos se dé de una forma muchísimo más fuerte.
Yo, como director del Instituto Nacional del Cáncer, acabo de nombrar como adjunto de dirección un ingeniero especialista en inteligencia artificial. Nunca se dio en ningún centro hasta ahora. Y este loco, de tanto escucharnos y de escuchar estas cosas, redactó y propuso y consultó con gente un sistema de protección de los datos de los enfermos a los que accedemos para este proyecto en particular, que ha circulado, diría que por el mundo, y la gente, lo felicito, la verdad que es un sistema muy proteccionista y que está bueno y que resuelve un montón de cosas. Entonces, del diálogo y de la intercomunicación que es necesaria frente a una herramienta que recién comienza, ¿no? Entonces, creo sí que debe darse en el contexto absoluto del respeto a la bioética, pero me da un poco de miedo escuchar la presentación cuando la hacen, ¿no? Planteamos mucho los riesgos, planteamos mucho las cosas y todo eso lo tenemos con los humanos hoy, en cualquiera de estas cosas. Sí, la discriminación, la falta en cuestiones éticas, la mala comunicación, todo eso es muy previo a la inteligencia artificial y estaba cada vez peor. Vamos a ver si podemos utilizar esa herramienta para mejorarlo, porque además es eso. Es verdad que el Watson se equivoca. Nosotros en el Uruguay lo analizamos el Watson, estuvimos a punto de incorporarlo. Nos pareció que no, nos pareció que no. No solo por esto, sino porque tenía un error que era que te recomienda para otras realidades, no para la nuestra. Pero eso es producto de qué? De la interacción y del control humano. Yo no pienso que en qué cabeza va a caber, salvo en regiones de China, donde sí ya hay lugares donde un chino entra a una cabina, le cuenta los síntomas a la inteligencia artificial y sale afuera y le dan un blister con un medicamento, pero es en un lugar de una universidad de 1.200 millones de personas, donde es imposible ver un médico, y ahí hacen las cuentas de otra forma. Es costo-beneficio y te tiene que dar y es otro sistema. Pero no está pasando en el mundo occidental, creo que no va a pasar acá, y siempre surge como una herramienta. Aparecen los CAD que te leen mamografía. Sí, leen mamografía, pero está demostrado que es mejor si trabaja con el médico radiólogo y mejora un 12% el porcentaje de diagnósticos. Y así con todo. Yo no creo y tengo confianza en que el ser humano no se va a dejar ganar por el error de la inteligencia artificial. Es una discusión que se abre. ¿Cuánto le vamos a admitir de error o no? Porque al humano, mirá que le admitimos, ¿eh? Miren la mortalidad por error médico que hay en el mundo. Miren la mortalidad que hay. Y se la admitimos. Veremos a ver, capaz que le toleramos menos inteligencia artificial. Es una discusión que es filosófica, científica, ética, que tenemos que dar, porque yo estoy de acuerdo con eso. Se va a equivocar y quién va a ser el culpable, cómo lo vamos a resolver. No menos de lo que se equivoca el humano, difícilmente. Pero creo que eso es algo que nos debemos. Tenemos que discutir la inteligencia artificial, sí, pero es una herramienta y todos esos problemas que a lo mejor sacamos la inteligencia artificial y queremos que las tenemos con el humano todos los días y peor. Entonces, creo que tenemos que pensar en esto como algo que nos va a mejorar, nos va a hacer mejores médicos. Así lo vivo yo, por lo menos, y es lo que intento transmitir. Estoy de acuerdo con un montón de cosas que son necesarias, pero hay que abordarlo sin generar miedo. No es de bioeticistas. Nosotros tomamos la declaración que está hecha por ingenieros latinoamericanos. A la penúltima. Pero tampoco es de ingeniero, ¿no? O sea, en Montevideo es el trabajo y de digamos, toda la comunidad de trabajo de inteligencia artificial, donde hay una cantidad de... Hay más de 30 personas. Más de 30 personas. No, les quería decir, digamos, Uruguay lideró y tiene ahora el liderazgo del trabajo de inteligencia artificial, de ética en la inteligencia artificial en el contexto de la UNESCO, y la declaración de Montevideo es el resultado de un encuentro que se hizo. No es un encuentro de ingenieros, hay un perfil, digamos, hay un trabajo importante del lado de la sociología, independientemente de que sean sociólogos, hay todo un tema jurídico y de los derechos. Por supuesto que hay una vertiente técnica y después hay otras vertientes. No es que se juntaron un grupo de ingenieros y declararon.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir acá. Siento muy cómoda. Quiero felicitar la iniciativa de esta temática y las presentaciones, ¿no? Tanto la del... No me queda claro si usted es ingeniero o es contador. No, yo no soy ni estudié ingeniería, pero no me recibí. No importa. Todos los males. Bien. Y de los colegas de la unidad, muy interesante. La verdad sea dicha, cuando me me plantearon de la comisión dije, push, pa, tuve que pensar y después dije, ay, qué suerte que estoy panel reactivo, así no tengo que pensar cómo plantear el tema, ¿no? Porque es muy difícil plantear el tema, no es sencillo, así que lo felicito. Eh, lo que dijeron me hizo reflexionar y obviamente venía con el tema en la cabeza en, en algunas cosas y un aspecto que no se dijo mucho, ¿no? Que es en sí misma, ¿qué es la historia clínica? ¿No? La historia clínica es un documento que inventamos para documentar el historial del paciente y de su atención, repleta de médicos y médicas, porque mucha, comprende todo, ¿no? El dermatólogo, la ginecóloga, el, eh, entonces, ese instrumento que se escribía, que no sé, eso tendría que estudiarlo, ¿cuándo lo inventaron? ¿Cuándo se creó? Porque ahora nosotros ya avanzamos y es un derecho y un deber, lo tenemos en legal, lo exigimos, etcétera, pero mucho antes se discutía de quién era la historia, no hace mucho, hace unas décadas se discutía de quién era la historia clínica, y recuerdo la solicitud de historia clínica, todo un tema que se planteó, fue bastante discutido, y mucho antes, ¿cómo viene la historia clínica? ¿Cuáles son los fines de la historia clínica? La historia clínica tiene como fin, además, es documentar lo que es el análisis, el tratamiento, la prevención, lo que pasa con la persona, ¿no? Y tiene un aspecto muy importante que es un documento que puede ser solicitado en sede judicial. Entonces, no es menor la historia clínica en cuanto al instrumento en sí. Recuerden que las historias se escribían a mano. Yo no sé hoy, no tengo ese dato. ¿Hay alguna historia que todavía se escribe a mano? Entonces, ahí tenemos un tema que es la historia clínica como ese universo que tengo que estudiar. Y por otro lado, cómo impacta la inteligencia artificial, porque en su momento impactó la computadora. Porque ahora en algunos lugares no sé qué, pero en su momento impactó, porque de la letra que siempre se criticaba de los profesionales de la salud con mayor respeto, que no se entendía nada, pasamos a que ahora se entiende todo. Y la importancia de qué pongo y qué no pongo en la historia clínica puede llegar a determinar responsabilidad penal, civil, en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo impacta la inteligencia artificial? Entonces, yo no sé si tenemos que estudiar todo junto, porque ¿cómo impacta la inteligencia artificial en la cabeza de quien nos está tratando a la persona y de la persona tratada? Y sobre todo quien está tratando, ¿cómo usa la inteligencia artificial? ¿Cómo qué va a hacer? ¿Va a utilizar todos esos datos en el momento que está atendiendo o lo va a hacer solo con inteligencia artificial y después lo va a meter? ¿O va a utilizar la historia y la va a meter en una software ahí para ver qué predicción tiene? No sé si me explico. Digo, creo que hay que separar las cosas. ¿Utilizamos la inteligencia artificial como profesionales? Bueno, hasta hace poco nos podemos llegar a cuestionar, no voy a entrar en eso, si un juez puede usar la inteligencia artificial para dictar una sentencia, para escribirla. ¿Cómo usamos éticamente la inteligencia artificial? Entonces, creo que son cosas diferentes, ¿no? La relación, perdón, la historia clínica como un documento, como una herramienta que se ve impactada por muchas cosas y, por supuesto, ¿cuál es la esencia de la historia clínica? El respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Y a todos
derechos inherentes que muy bien se mencionaron. Y el otro aspecto que me voló la cabeza es todo lo que puede hacer AGESIC en combinación con el Ministerio de Salud Pública, accediendo a todos esos infinitos datos. Y bueno, yo creo que en materia informática somos todos ultra vulnerables, como nos hackean una cuenta bancaria, hackean la historia clínica de senadores, diputados, presidente de la República y gente que puede realmente tener, no tener, puede tener mucha exposición pública en relación a los datos que puedan llegar a. Entonces, ¿cómo hacemos que la confidencialidad, la privacidad se proteja ante lo que puede ser, bueno, un poco plantear ese interés general que es que todos nos beneficiemos con esos datos que podrían llegar a determinar cosas fantásticas en materia sanitaria, que nos ayudaran a vivir mejor. Pero ¿cómo balanceamos eso en un Estado de Derecho? Así que lo felicito porque me pareció muy interesante y para seguir conversando y discutiendo, ¿no? No sé si de los presentes tenemos tiempo para 2 preguntitas o a los expositores o a los compañeros del panel reactivo. Bueno, yo soy médico, Sosa, Alberto Sosa. Me parece que todos estos instrumentos, para utilizarlos, primero hay que saber medicina. Porque si no se sabe medicina, cualquier instrumento es altamente peligroso. Primer cosa. Y esto de que la historia clínica es el fruto y el producto de la interrelación médico-paciente. O sea que se estructura un documento basándose en la capacidad científica y cultural que tiene la persona que hace la historia clínica. Y digo científico porque ya lo decía Muñoz en un viejo libro, en medicina es una noble profesión, la medicina se aprende como ciencia y se ejerce como arte. Por lo cual, el médico, además de saber científicamente la porción que aprende de su especialidad, también tiene que tener un nivel cultural apropiado para poder ingresar en todos los niveles de la estratificación social. Si no, no accede. Y a su vez, el médico tiene la capacidad, por la enseñanza que ha recibido, de acuerdo al plan de estudios que se esté desarrollando, y cómo, tiene la capacidad de síntesis, que no lo tiene la inteligencia artificial, frente a un paciente. Cuando dábamos las clases de semiología, hace muchos años atrás, en la clínica del profesor Tomalino, que sucedió al profesor Purriel, se enseñaba la clínica propedéutica, que era el análisis de los síntomas y los signos, que cuando coincidían en cierta forma se formaban síndromes, y esos síndromes orientaban a una entidad nosológica. Cuanto más sabía el médico, más acierto y menos error. Y además, vuelvo a repetir, hacía la síntesis. Y como dijo Sir William Osler, un viejo clínico inglés, expresaba que le decía a los alumnos, deje que el paciente le cuente y le va a decir lo que tiene. O sea que estamos además hablando de la formación médica y dónde el médico se va a desempeñar en un sistema de salud totalmente heterogéneo, donde los médicos a veces no tienen ni siquiera tiempo de ir al cuarto baño, donde los médicos apenas toman la presión y ven el papel de lo que tiene que repetir los medicamentos. Y algunos en la historia clínica aún queda RM, que no es retardo mental, es repite medicación. Además, hay otro hecho fundamental, que yo lo hablé recién con una estudiante de medicina acá.
Nosotros, los seres humanos, tenemos dos cuerpos. Un cuerpo temporal, que es el cuerpo físico, que es ponderable. Tomo la presión, gasometría, hemograma, glucemia, todo lo que quieran saber, medible, cuantitativo. Y junto con él, en el desarrollo embrionario, desde la concepción hasta los 18 años, en los cuales teóricamente somos responsables, se desarrolla el sistema nervioso central. Conjuntamente con el sistema nervioso vegetativo que nos olvidamos. Y si olvidamos del sistema nervioso vegetativo, que es fundamental, porque Descartes, sin saber anatomía, había dicho, pienso, luego existo. Hoy se sabe que la amígdala es la que le pone afectividad a nuestra realidad consciente. Y la amígdala integra el circuito de Puppets, pero la inteligencia artificial no sabe dónde está y no lo tiene. Porque podrá ser algo parecido a lo nuestro, pero sin afectividad, sin saber por qué lo hace. Una cosa importantísima es esa. Y le decía a la colega, el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. ¿Qué se cuantifica el cuerpo psíquico? Nada. El cuerpo psíquico es atemporal, eterno y cualitativo. ¿Quién sabe cuánta tristeza tiene uno? ¿Qué diferencia hay entre tristeza y depresión? Doctor, lleva 5 minutos. Bueno, para finalizar, entonces. Perdón, no sabía que era tan charlatán. ¿Ustedes saben lo que es un charlatán? ¿Saben lo que es un charlatán? ¿Qué es un charlatán? Ese que nos arrebata de la soledad sin brindarles compañía. Entonces, para terminar, por favor, hagamos de la educación médica el gran esfuerzo de poder entender todos los instrumentos y herramientas que vayan a aparecer en el futuro, ya sea la inteligencia artificial, el CHAP, la semiología, la clínica propedéutica, y ahí sí podemos hablar de otra forma y de otra manera. Con referencia a la privacidad de datos, mi hijo me tiene hasta acá con la privacidad de los datos y de quién es la propiedad de la historia clínica. El médico hace la historia clínica, es el artesano que hace la historia clínica, que la sintetiza y en la cual es el diagnóstico, el pronóstico, que puede coincidir con la inteligencia. Muchas gracias. El que sí tiene un poder de síntesis brutal es nuestro compañero Carlos Zunino, y que siempre lo que solemos hacer al final de estos conversatorios, él suele hacer un resumen de un poco todo lo conversado. Así que le vamos a dar la palabra a Carlitos. Bueno, bien. Sí, sin inteligencia artificial. Tenías ahí. Acá tengo. Bueno, en primer lugar, se me cayó el celular. No, muchas gracias. En primer lugar, bueno, muy linda todas las presentaciones. La idea es hacer en forma muy acotada como una síntesis de lo que se estuvo charlando. Entonces, para empezar, me parece que hay una linda pregunta, que es cuando pensamos a la bioética y a la inteligencia artificial aplicada a la salud, ver si esto es un tema que es emergente realmente. Todos los temas bioéticos son temas emergentes de la bioética, o como ustedes pudieron plantear, que hay algunos temas que son emergentes por, obviamente, la tecnología, por las nuevas, por ejemplo, por esto de la inteligencia artificial generativa, pero que hay muchos temas que son persistentes de la bioética, que están de fondo en estas discusiones, ¿sí? Como por ejemplo, el respeto de los derechos de los pacientes, la confidencialidad, la toma de decisiones, son temas que más con o sin la tecnología siempre estuvieron en la bioética, y que siguen estando ahora en este nuevo escenario, si es que se puede llamar nuevo. Es decir, hay quizás una reformulación de ciertas tensiones que yo identifiqué, y es lo que vamos ahora que voy a nombrar. Entonces, me parece también de que después hicieron una buena definición de la inteligencia artificial, y como lo decían los expositores, creo que es bien importante destacar que su surgimiento no es neutral, ¿no? Y que
no podemos desconocer los sesgos que esto tiene, tanto como lo explicaban por la inversión que hay por detrás de estas tecnologías. Entonces, bueno, este surgimiento no neutral de una actividad humana siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicarlo, ¿no? Después quedó bien claro la necesidad de alfabetización, es decir, que tenemos que saber sobre esta temática. Es importante conocer, como decía el expositor, la frontera, las capacidades, los límites de la inteligencia artificial y bueno, y no perder la reflexión de la práctica cotidiana, y cuando aparece el uso de la inteligencia artificial en la práctica cotidiana nuestra, no darlo como por sentado, sino parar, pensar, ver justamente estos beneficios y también, como se planteó, los riesgos que no los podemos obviar, ¿no? en la reflexión. Creo que después fue fundamental lo que Nadia trajo de, bueno, el rol de la historia clínica. A mí me parece que es clave que seguir pensando que la historia clínica como el derecho fundamental que tenemos todos, de que se registren los datos que surgen de la relación clínica, ¿sí? No se da en cualquier lugar ese registro, se da en una relación clínica. Un equipo de salud registra en la historia clínica datos que son propios de la persona y que, por lo tanto, no son cualquier dato, sino que a su vez son datos que muchos de ellos, o la mayoría, sensibles y que están protegidos en nuestro país por normativas, pero que también tienen una explicación, como Nadia lo explicó muy bien, desde la ética, ¿no? Desde principios éticos. Las tensiones que identifiqué es, bueno, esto de la historia clínica como un documento únicamente técnico o un documento, como traía Nadia, donde hay, donde se registra la propia vida de las personas, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que necesitamos, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. Entonces ahí existe cierta tensión en ese aspecto. La otra tensión que me pareció bien interesante que traían en las charlas es qué procesos se pueden estandarizar, o si todos los procesos de la salud se pueden estandarizar, o cuáles son aquellos que podemos automatizar. Entonces daba un ejemplo, el profesor daba un ejemplo de algo que parece ser muy útil para poder automatizar y mirando una imagen tener un riesgo, pero todo en la medicina es así. Todas las prácticas sanitarias se pueden automatizar de la misma manera. Bueno, ahí entramos en tensión y bueno, ahí hay que ubicar a la inteligencia artificial justamente en en qué procesos puede ser útil o en cuáles se empieza a perder, ¿no? El proceso propiamente dicho, porque se empieza a deshumanizar ese proceso que la mayoría de los procesos en la salud requieren deshumanización. Después, lo otro que me parece que es clave y no dejar pasarlo es la atención que hay en la finalidad de los datos que están en la historia clínica. Y creo que acá queda claro que es la historia clínica, como decía Mariana, es para dar respuesta a una situación clínica de esa persona, ¿no? Para que estén tus datos, también lo mencionaban, que estén tus antecedentes, todos los datos sobre la salud, pero también aparece la historia clínica como que tiene datos importantes para la investigación. Entonces creo que la atención en la finalidad y cómo hacer para que esos datos que estén se puedan utilizar de forma correcta, creo que daría para otro conversatorio este choque muchas veces que se da entre la investigación y los actos en la relación clínica, ¿sí? Como que a veces se pasa como que hay algo por sentado de que si surge una relación clínica, entonces debería pasar de la investigación. Entonces nos tendríamos que preguntar cuáles son esos límites, todo lo que está ahí, todos esos datos que se van a trabajar con el Ministerio de Salud, son datos que se pueden utilizar para investigar, qué cosas hay que investigar. No es lo mismo la vigilancia epidemiológica desde una actividad de salud pública que una investigación con otros fines o con otras características. Entonces creo que hay tensiones que hacen a
a que pensemos justamente bueno, que no es cualquier dato y que no es en cualquier lugar que se generaron esos datos y que se generaron para una finalidad y si hay un fin secundario, ¿qué implicancias tiene? Bien, y me pareció bien interesante esto de pensar la investigación, la innovación y ver si la ética de la investigación entra en tensión o no con la innovación. Eso quedó, quizás no sea del tema de hoy, pero me parece que es bien interesante pensarlo. Y bueno, y creo que para terminar, entonces no dejo mal a los compañeros que dijeron que era sintético, no, tratar de pensar a la inteligencia artificial como una herramienta, como lo plantearon ustedes, ¿no? Donde evidentemente siguen existiendo brechas en nuestro país, existen brechas tecnológicas que son inevitables, es decir, no poder reconocer que existen brechas, ¿tá? Pero que también, bueno, cómo hacer desde las políticas públicas para que disminuyan esas brechas y que los beneficios de la de esta herramienta tecnológica realmente lleguen a todas las personas y bueno, y justamente, como decía Mariana, se respete también, respetando su dignidad, la dignidad de todas las personas. Más o menos eso sería como la síntesis. Discusión acá entre los coordinadores porque está avanzada la hora, avanzado el año, estamos todos cansados, pero uno de los coordinadores quiere seguir la charla, así que bueno, tenemos... Era, de repente, si Daniel querés comentar algo ya que sos el no médico el paciente casi. Y después, alguien más o alguno de la comisión que quiera decir una última palabra y terminamos. Sí. Yo creo que hasta que no dejamos de lado la inteligencia artificial generativa, no entendemos el problema que estamos enfrentando en la salud. El problema que estamos enfrentando en la salud es que la historia clínica tenía la finalidad de la relación paciente-médico y hoy es la materia prima, 56 millones, los 300 millones de registros en Uruguay, es la materia prima de cambios increíbles. Esto no es una herramienta más, esto es la herramienta que va a transformar la medicina. La medicina dentro de 15 años va a ser distinta. Y nosotros tenemos dos opciones. Tomamos el toro por las guampas y modelamos nosotros cómo va a ser, o la van a modelar y nos van a modelar. La resistencia a la innovación, sobre todo cuando tiene que ver con lo cognitivo, es ancestral, ¿sí? Sócrates no escribía. Sócrates no escribía. No piensen que yo sé mucho de Sócrates, es solo este ejemplo. ¿Sí? Sócrates no escribía. En el diálogo de Fedro, ¿sí? Dice una cosa más o menos así. Dice, hay gente tonta que cree que el conocimiento se puede escribir. Y hay gente aún más tonta que cree que el conocimiento se puede adquirir leyendo. ¿Sí? Solo mentiras darás a tus alumnos si escribes lo que sabes y bla. Sócrates es el mismo dilema que tenemos hoy. O sea, hay un hecho que no se va a revertir y es que a partir de toneladas de datos se pueden hacer predicciones muy valiosas. Entonces, lo que puede pasar es que, me dijo una vez Álvaro, dice, en Venezuela la medicina es así. Te duele la cabeza, tomate una aspirina. Te duele algo más, tomate un avión. ¿Sí? Entonces nosotros con esto podemos generar un estado médico en Uruguay, un nivel de salud en donde determinados sectores privilegiados utilicen algoritmos y predicciones
y violen una cantidad de derechos y pasen una cantidad de cosas, o la comunidad médica, es evidente que es un problema médico. Solo los médicos o solo la comunidad de la salud, para incluir a los técnicos, a los investigadores, a los docentes, pero solo la comunidad de la salud puede liderar este proceso. Pero este es un proceso que va a suceder. La novedad relevante no es que una máquina puede escribir. Esa es una discusión interesante y es muy importante, pero no es la sustantiva. La sustantiva es que lo que antes era para la relación médico-paciente, hoy es la materia prima valiosísima, es el diamante en bruto, como decía el cuento de Ali Baba que escuchaban mis hijos, para un cambio que se va a dar, querramos o no querramos, en la medicina en los próximos 10 o 15 años. Estamos muy apurados, esto no es una cosa absolutamente urgente, pero que lo tomamos nosotros y protegemos los derechos de los datos de los pacientes, lo hacemos equitativamente, inclusivo, no lo hacemos con sesgo racial, socioeconómico, no dejamos a las personas mayores afuera, tenemos cuidado de que vamos por pasos y vamos haciendo, incorporándolo donde estamos seguros que empezamos, como decía él, a ser mucho mejores de lo que tenemos ahora. O lo van a hacer los ricos y los pobres se van a joder, como pasa en este mundo en prácticamente todo, ¿no? Porque después de 6.000 años de historia no somos capaces de darle a cada niño del mundo una comida por día, un hogar y una familia que lo quiera. O sea, somos una cuestión bastante jodida. Entonces, tenemos la chance de una vez en la vida hacerlo distinto. Y eso es lo que desde AGESIC necesitamos que la colectividad de la salud se empodere y por una vez lo hagamos un poquito distinto. Gracias. Bueno, van a haber dos intervenciones y son las últimas. Les pido disculpas, les pido otro. Va a hablar la doctora Delia Sánchez y Marianela Mar. Prometo ser breve. No, volviendo a la charla de los compañeros de la unidad, ellos hablaron de los principios de bioética, pero yo quería hablar de una de las reglas, que es la regla de fidelidad. En la relación médico-paciente, la regla de fidelidad está presente siempre. Y es un pacto que se cumple, un pacto que no está escrito, pero que existe. Parte de ese pacto es, yo te voy a dar información que no quiero que conozcan ni mi familia, ni terceros, ni nadie, y tú la vas a usar para mi bien. Si ese pacto se rompe, se viene abajo mucho de lo que es nuestro trabajo médico. Por lo tanto, si yo te voy a dar información creyendo que hay un fin, pero tú la vas a pasar para otros, tendría yo que estar advertida y tendría yo que poder decir, no, la mía no, porque no quiero que se divulgue, porque soy egoístón o porque tengo problema con cuál es el uso que le quiere dar alguien, un tercero, ¿no? O sea, si yo no puedo evitar que información mía, que yo no quiero que se divulgue, el pacto de fidelidad en la relación médico-paciente desaparece. Y no es algo menor. Gracias. Bueno, yo para no abrir más ventanas de discusión y ya cerrar, perdón, coincido con lo que dice, con lo que planteó Delia y en ese sentido de mi intervención, y solo voy a decir una cosa, que yo soy de las tontas que sí cree que a través de la lectoescritura se constituye humanidad. Sócrates tenía esclavos, o sea que tomemos lo que queremos de Sócrates también. Y que eso es un futuro ineludible, nosotros no somos ingenuos y sabemos hacia dónde vamos,
pero que vamos a ser resistores morales, lo tenemos claro también. Y que no hay nadie acá que vaya a poder agarrar ese toro por las guampas, también lo sabemos todos nosotros. Eso ya está planificado desde otros lugares y no existe nadie en estas latitudes del sur que pueda agarrar ese toro por las guampas. Entonces, lo que nosotros hacemos es invitarlos a pensar, que es algo que no está muy de moda, pero es un desafío. Preparamos las cosas, las discutimos y traemos para compartir lo que nosotros trabajamos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Al Congreso de Diputados la semana pasada y hay una comunidad muy grande que va a pagar. Bueno, esta discusión recién empieza. ¿Sí? La vamos a retomar el año que viene con mucho gusto y con todos ustedes si nos acompañan. ¿Ah?